Amistad de Puebla presenta y nos da muchísimo gusto, por lo menos a mí, yo creo que a muchos aquí, en verdad que estén con nosotros Octavio y Litzahaya Herrera. Ellos nos van a estar compartiendo en este día, y ellos son los pastores principales de Amistad de Puebla, La Vid, y estamos en verdad muy contentos y también muy orgullosos desde el buen punto de la palabra, pero muy orgullosos de ellos por lo que el Señor está haciendo a través de sus vidas. Y pues hace unas cuantas semanas, 2 o 3, estuvimos ahí en su terreno, en el terreno que ya adquirieron, en la inauguración, podemos decir, de su primera reunión ahí en ese terreno bajo una carpa, como en alguna ocasión lo hicimos también aquí. Así que pues vamos a darle un aplauso al Señor. Qué hermoso. Por favor, si quieren pasar, por favor. Gracias. Ellos han estado desde el principio con nosotros. Litza, desde que empezamos en Jalapa, hace casi 35 años, 34 años, empezamos la reunión en su casa, después en el restaurante de sus papás, y así nos hemos mantenido todo este tiempo juntos. Y con Octavio, pues tantos y tantos años, se flecharon, se casaron, y bueno, aquí están. Dele un aplauso al Señor. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, todo el poder y la alabanza. Bueno, pues yo solo voy a saludarles. De verdad nos encanta estar aquí. Hace rato que entramos, hay un letrero que dice bienvenido a casa. Octavio y yo aquí crecimos, literal. Bueno, aquí nacimos en Cristo, en el Boulevard Hermano Cerdán. Llegamos siendo muy chicos. Nosotros llegamos en Danesa Boulevard. Crecimos, aquí nos conocimos, ¿sí? Aquí nos casamos. Aquí nacieron mis hijos, ¿no? Mis hijos siempre estaban sentados dando lata en esa sección, ¿no? O sea, no sé si todavía sigue siendo la sección de las carreolas. Y ahí mis hijos crecieron, corrieron, subieron y bajaron, ¿no? Y nos da mucho gusto, de verdad, poder estar aquí. A muchos les conocemos, estuvimos mucho tiempo sirviendo aquí con mucho gusto en grupos de jóvenes, y es un tiempo en el que realmente Dios forjó mucho de nuestra formación, ¿no? Como pareja, como padres y aún en el ministerio. Que Dios les bendiga, Ernesto y Ruth. Es un placer poder estar con ustedes. Gracias. es para mí un privilegio en esta mañana estar aquí con ustedes y poder gozarme de todo lo que Dios ha hecho a través de tantos años, a través de la red de Amistad de Puebla. En verdad, en nuestro corazón, en mi pueblo dicen, aquí está enterrado tu ombligo, allá en Tehuacán, y en verdad aquí está enterrado nuestro ombligo, esa conexión la cual nos dio el Señor por primera vez cuando le conocimos a Él. Y yo quiero darle gracias a los pastores Ernesto y a Ruth por ser parte de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en toda nuestra descendencia, ¿verdad? Porque vamos creciendo, las redes crecen, nos multiplicamos. Una de las naturalezas de todo cristiano tiene que ser esta, el multiplicarse continuamente. Yo quiero que vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si usted me escucha el día de hoy como la Macaria española del GPS, que dice que vaya de repente en la bifurcación, y va a torcer a la derecha porque hay un puesto de peaje allá adelante. Es que en estos días hemos estado en un tratamiento dental, y el día de hoy, porque Dios quiere perfeccionarse en mi debilidad, me levanté con cara de ardilla, todo hinchado y todo así, y Lisa se moría de la risa.
Y bueno, traigo un aparatito, un paladar, me están haciendo un tratamiento dental y bueno, esperamos que hoy se cumpla lo que la palabra dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice la palabra de Dios, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Me quiero tomar la segunda parte, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Dígale a la persona que está a tu lado, fuiste llamado para que heredes bendición. Padre, en esta mañana te damos gracias, sabiendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo estorbo, basura y todo aquello, palabra de hombre, todo aquello que no bendiga nuestras vidas. Señor, queremos en verdad en esta mañana ser bendecidos, pero también, Señor, queremos bendecir. De gracia estamos recibiendo y hoy, Señor, de gracia queremos dar. Señor, que toda promesa y toda cosa que tú quieras hablar hoy en esta mañana, Señor, sea a través de ti y que pueda fortalecer nuestras vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. ¿Cuántos de ustedes les gustan las promesas? ¿Verdad? No, pero quiero decirle algo hoy en esta mañana. A muchos de nosotros nos gustan las promesas porque siempre las asociamos a cosas positivas. Pero yo recuerdo que cuando era chiquito y me portaba me portaba mal, mi mamá siempre me decía, me hacía ciertas promesas y me decía, si no tiendes tu cama, ay de ti, ¿verdad? Si no te portas bien, ay de ti. Si no sacas buenas calificaciones, te va a ir, pero como en feria. Y generalmente la mayoría de promesas que yo recibía o que recibimos muchos de nosotros cuando somos pequeños y cuando somos chicos tienen que ver, ¿verdad?, con todas aquellas cosas que hacemos y que nuestros padres quieren cumplir. Y esas promesas generalmente se nos olvidan a cada uno de nosotros. Dios es un Dios de promesas. Si pudiéramos poner hoy en esta mañana un título a esta predicación, le pudiéramos poner una promesa cumplida de parte de Dios. En los últimos años nos hemos encontrado con muchos cristianos que pareciera ser que creen que Dios no cumple sus promesas y que caminamos en nuestra vida por diferentes momentos y tiempos en los cuales a veces volteamos, nos encontramos con problemas, con adversidades, con tribulaciones, con momentos difíciles, y volteamos a nuestra derecha y volteamos a nuestra izquierda y de repente preguntamos y decimos, ¿dónde está Dios? Y algunos de nosotros queremos que Dios cumpla sus promesas o aquellas cosas que no son ni siquiera promesas de parte de Dios, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo a nuestra manera. La palabra promesa, busqué en el diccionario, significa un ofrecimiento. Dice, solamente que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Promesas, existen diferentes tipos de promesas, decíamos hace un rato, ¿verdad? Promesas buenas y promesas malas. Pero el Dios en el que hemos creído también ha prometido cosas buenas, pero también cosas malas. Y las dos situaciones están condicionadas. Y las dos formas de cumplir las promesas de Dios están condicionadas a nuestra obediencia. Comenzamos hoy en esta mañana leyendo esta parte en Primera de Pedro, capítulo 3, 9, que dice que fuimos llamados para que heredemos bendición. Dios desde el principio de la creación estableció una promesa para el hombre de traer aquí a la tierra un pedazo del cielo
¿verdad? Cuando oramos en Mateo capítulo 6, oramos y le pedimos a Dios que se haga su voluntad como se ha hecho en el cielo, sea hecha también, ¿dónde? Aquí en la tierra, y es establecer un pedazo del reino. Yo sé que ustedes han estado hablando acerca del reino, yo también hemos estado hablando acerca del reino, porque malinterpretamos muchas veces el concepto reino, y a veces lo asociamos a lo que oímos o a lo que vemos, y lo que oímos y lo que vemos generalmente es 100% humano, y tenemos un concepto equivocado de lo que es reino. Algunos piensan que reino, ¿sí?, es algo así como cuando éramos niños y nos cantaban las canciones de Cricri. ¿Cuántos se acuerdan de las canciones de Cricri? Y que ibas a una fiestecita y te ponían un gorrito que te marcaba aquí, ¿verdad? Y todos los niños sentados ahí, te daban tu tamal, tu gelatina y tu pastel. Nadie podía echar relajo, todos ahí formaditos de repente. Y te tenías que soplar una canción de Cricri que nos hablaba de hay un rey en un castillo con murallas. ¿De qué? De membrillo. Y me habla de la historia de un rey vulnerable. Me habla la historia de un rey vulnerable, sensible, emocional, desmoronable. Un rey que dice que de repente se peleó con la reina y como la reina no lo quería y que de repente se le cayó un no sé qué de turrón y quedó aplastado y el pobre rey. O sea, el concepto muchas veces que tenemos de lo que es un rey humano con diferentes cualidades que no están en la palabra de Dios. De hecho, este rey, cuando hablamos de reyes, no es el tema, pero sé que ustedes han estado hablando sobre el reino. Cuando hablamos de reyes, los asociamos incluso también a las monarquías. Tuve el privilegio cuando yo era pastor de jóvenes de ir a una convención a Inglaterra a predicar sobre la juventud en América Latina. Y me acuerdo que hice toda la cola para ir a ver el Palacio de Buckingham y poder ver salir por lo menos a la reina, que saliera y diera su vuelta. Y todo el mundo estaba ahí expectante y esperando que la reina saliera y diera su saludito, y todo el mundo estaba ahí. Y de repente pues la reina nunca salió. Lo único que vimos fue el cambio de las guardias. Pero era algo majestuoso, era algo sorprendente, era algo que la cantidad de gente que quería ver este concepto de lo que es una monarquía, de lo que es un rey. En el mundo natural, una monarquía y un rey no comparte su reino con sus súbditos. En el mundo natural, una monarquía y un rey generalmente comparte su reinado con el primogénito. Pero en el reino de Dios, la Biblia nos enseña en Apocalipsis que Él nos ha hecho a todos nosotros reyes y sacerdotes. Y este concepto no lo entendemos. Tenemos un concepto, es más, algunos de nosotros, a mi esposa y a mí de repente como que no nos gusta este concepto de que somos príncipes o princesitas del Señor, ¿verdad? Luego veo ahí en el Face las princesitas del Señor. Conceptos estereotipados de Disney. Princesas, ¿verdad?, que están en un castillo esperando que venga alguien y las rescate porque son tan inútiles que no pueden salir adelante, ¿verdad? Lloronas, chillonas, estereotipadas. Ahí la princesita en su torre llorando, esperando que venga un príncipe y que le dé un besito o que se trepe o que no se caiga. Conceptos equivocados de lo que es el reino de Dios. Y la iglesia a través de la historia ha tomado patrones e ideas de lo que son los reinos aquí en la tierra. Y difícilmente podemos construir un reino de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a recibir por herencia su bendición. Y esta bendición nos empodera, nos restaura, nos rescata para establecer su reino aquí en la tierra. Y tú y yo somos reyes y sacerdotes para establecer su reino y para establecer su gloria. Ahora, desde el principio de la creación, Dios estableció que el hombre pudiera establecer su reino. Y Dios trajo una promesa que Adán y Eva pudieran establecer su reino en el paraíso.
Dice la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo en verdad era bueno en gran manera. O sea, no nada más era bueno en gran manera. Y puso al hombre ahí como mayordomo de su reino para que él pudiera reinar en la tierra, sojuzgar, señorear, principios de autoridad, de gobierno aquí en la tierra, y el hombre pudiera establecer un pedazo del cielo aquí en la tierra. Pero desafortunadamente hubo algo que hizo que las promesas de Dios no se cumplan muchas veces en nuestra vida. Y a veces nosotros echamos la culpa a otras personas o al mismo Dios le echamos la culpa de que sus promesas no se cumplan en nuestra vida. Y ese algo que hubo en la vida del hombre se llamó desobediencia. Ahora, ¿por qué viene la desobediencia, mis amados? La desobediencia viene por escuchar otras voces que no son la voz de Dios. En los últimos años tenemos muchísimas voces que se están levantando a todo a nuestro alrededor y que están hablando al hombre y que pareciera ser que es la voz de Dios, pero el hombre, a través de una relación de intimidad con Dios, puede conocer cuando Dios habla. Cuando tú tienes una relación con una persona, no sé si te pasa, ¿verdad? Que, o sea, a lo lejos puedes identificar la voz de aquella persona con la cual tienes mayor relación. En mi caso, con mi esposa. Carolina de repente habla un poco similar a Litza, pero a mí no me engañan, ¿verdad? Yo sé cuando es mi esposa. Es más, no nada más identifico su voz, identifico sus pasos. O sea, Litza tiene un caminar muy peculiar. Y de repente mi oficina está en planta alta y yo digo, ahí viene la santa patrona, ¿verdad? La madre superiora. Y me cuadro inmediatamente porque entiendo que ella está subiendo. Porque mi relación con ella provoca que yo pueda identificar aún los sonidos de su caminar. Cuando tú tienes una relación con Dios, hay una identificación de tal manera que puedes identificar los sonidos más sencillos en tu relación con Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en los últimos años hemos dejado de escuchar a Dios. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, caemos en desobediencia. Dios había prometido para el pueblo de Israel una tierra, una promesa. Lo hizo con Adán y Eva, el pecado los separó, fue el hombre el que se alejó de la presencia de Dios. No es Dios el que se aleja de la presencia del hombre, nuestro pecado es el que nos aleja de él. Dice la palabra de Dios que el hombre cuando pecó inmediatamente fue y se escondió de la presencia de Dios. Qué interesante, Dios es omnipresente. ¿Ha visto a aquellos papás con los niños que lo cargamos de repente y jugamos aquel jueguito en el que papá está cargando al niño, lo tiene en su brazo y se pone su manita aquí y dice, ¿dónde está papá? ¿Verdad? ¿Dónde está papá? Y el niño así como que, qué ridículo es mi padre, ¿verdad? Está aquí enfrente. Y luego te quitas la mano y dices, aquí está. ¿Cuántos han jugado eso, verdad? Adán pretendía jugar con Dios el jueguito de ¿dónde está papá? Y muchos de nosotros hoy en nuestra actualidad pretendemos jugar con Dios. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos, nos apartamos y no nos damos cuenta que Dios sigue estando ahí presente y que Dios sigue cumpliendo todas y cada una de sus promesas en nuestra vida. Dios había prometido al hombre el poder cumplir todas sus promesas, pero su pecado y su falta de escuchar a Dios lo alejó del cumplimiento de sus promesas. Mas sin embargo, Dios refrendó su promesa con Abraham. Desde el capítulo 12 del libro de Génesis y específicamente en el capítulo 15, la Biblia nos habla de un Dios que prometió a su pueblo una tierra de promesa.
Y esa tierra de promesa desde el principio de la creación, a través de toda la historia, sigue hoy en día en pie la promesa de una tierra de promesa. Pero ¿sabe qué? Nos cuesta trabajo creerlo y también, lo más interesante, poseerlo. Porque no es un asunto nada más de que te prometo llevarte algo, como cuando de repente papá salía, cuando yo salgo a predicar y mis hijos eran pequeños, siempre la pregunta de mis hijos era, ¿qué nos vas a traer? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, verdad? ¿Y qué nos vas a traer? Y tú prometías algo, un regalo. Y cuando tú llegabas a casa, la primera pregunta de tus hijos es, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Y tú le decías, aquí te traje esto, te traje otro, algún otro regalo, algún otro detalle. Ahora, en nuestra relación con Dios, Dios ha prometido a cada uno de nosotros un sinfín de promesas en nuestra vida. Pero para el cumplimiento de estas promesas, Dios nos condiciona a escuchar su voz y a obedecerla. Quiero que vaya al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Voy a ser muy breve. Josué, capítulo 1, versículo 1 al 8, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Josué, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esta es una parte bien importante. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Repita conmigo: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. En todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta hoy en esta mañana es: Dios ha prometido, pero ¿por qué no se cumplen sus promesas en nuestra vida? La Biblia dice que es un Dios que cumple todas sus promesas. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Él cumple todo lo que ha prometido. Él prometió una tierra diferente a su pueblo. Dice la Biblia que era una tierra que fluiría leche y miel. Me habla de una tierra de prosperidad. Me habla de una tierra abundante. Me habla de una tierra a donde el hombre podía establecer un pedazo de su reino aquí en la tierra. Mas sin embargo, desde el principio de la creación, como que la promesa de Dios se fue alargando por situaciones de pecado en el hombre. Dios promete a Abraham cumplir su promesa y vuelve a refrendar en Isaac, en Jacob, en toda su descendencia, que Dios cumpliría un pedazo de tierra diferente a donde el hombre aquí en la tierra pueda mostrar el reino de Dios a un mundo allá afuera que está quebrantado.
El tejido social en los últimos años se está desintegrando. Usted simple y sencillamente puede prender las noticias y darse cuenta de que estamos en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de infinidad de cosas. Hace 2 días una persona de la congregación que trabaja en un puesto alto de gobernación llegó conmigo a consejería completamente desesperado y me dijo: esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Y me dijo: esta es la realidad de lo que vivimos también en Puebla. Hay cosas que dice, y todo giraba alrededor de violencia, todo giraba alrededor de corrupción, todo giraba alrededor de maldad. En los últimos tiempos estamos viendo aquí en la tierra tiempos en verdad difíciles, pero la promesa de Dios era que tú y yo pudiéramos establecer un pedazo del reino de Dios aquí en la tierra y permear su voluntad, trayendo todas sus bendiciones a un pueblo que no le conoce. Dice la Biblia, y acabamos de leer en el libro de Josué, que llega un momento en el cual Dios está cumpliendo el propósito de sus promesas en una generación que su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios, una generación que no fue necesariamente la generación que recibió la promesa, que no fue la generación que salió de un estado de esclavitud rumbo a un tiempo de promesa, rumbo a buscar esa tierra que Dios había prometido. Vemos aquí en lo que acabamos de leer que Dios levanta a un hombre llamado Josué, un militar, un hombre que se había hecho alrededor de un gran líder del Antiguo Testamento llamado Moisés. Dios había prometido y estaba cumpliendo, pero después de muchos años más se estaba cumpliendo el tiempo de la promesa. 400 años Israel había estado en esclavitud, y ese tiempo de esclavitud era un tiempo de cargas pesadas, tributos altos, trabajos extremos, servicio condicionado, comida racionada, maltrato. Todo esto implicaba una esclavitud. Y en el Antiguo Testamento la esclavitud significa pecado, y el pecado está asociado al tiempo en el que Israel estaba en Egipto. Egipto se asocia precisamente a un tiempo en el cual el hombre está sometido a una voluntad externa que no es la propia. La esclavitud es el sometimiento de nuestra propia voluntad, es el sometimiento de nuestra libertad, ¿verdad?, a cargo de alguien al cual dependemos y al cual servimos. El pueblo de Dios había estado 400 años, pero dice la palabra de Dios que de repente el pueblo gimió a Dios. Y en Génesis capítulo 1, en Éxodo capítulo 1, en el versículo 23 y 24 dice la Biblia: en aquel día, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios, regrésame, me dejaste, bueno, ok, y subió, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Dios no olvida sus promesas. El pueblo estaba en esclavitud. ¿Sabe? Hay un mundo allá afuera que está en esclavitud, y Dios no se ha olvidado de sus pactos. Ahora, vemos en el libro de Josué que llega el momento. Llegan con todas sus chivas, después de haber pasado un desierto. La primera etapa es Egipto, la segunda es un desierto. Y yo siempre me había preguntado, ¿por qué era necesario pasar un desierto? ¿Por qué era necesario? Dios es un Dios soberano. Pudo abrir el Mar Rojo,
podía hacer achicar la tierra y la distancia entre Canaán y entre Egipto. Si pudo abrir el espacio y abrir las aguas para que el hombre pudiera llegar, salir de Egipto, si pudo descender las aguas del Jordán para que el hombre pudiera entrar a tierra prometida, ¿usted cree que Dios no podía achicar la distancia de la tierra para que el hombre pudiera llegar a su tierra de promesa? Dice la Biblia que 40 años de su vida estuvieron perdidos en el desierto. 40 años de su vida. Esto implica que la generación que salió muy probablemente no fue la misma generación que entró a la tierra de prometida. Híjole, hermano. Qué triste poder ver en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio a un Moisés que se sopló. La palabra es correcta. Bueno, que se esforzó, que allá en la vid yo siempre tengo a mi esposa con los ojos, es mi monitor. Cuando digo palabras así como incorrectas me está diciendo y me hace así, me hace no, y hoy la tengo muy lejos y no la veo, pero bueno, veo a un Moisés que de repente no entra a la tierra prometida. Y que Dios lo llama y lo lleva a uno de los montes más altos. Y que ahí Moisés puede ver y decirle, mira, esto es todo lo que te prometí, pero ¿qué crees? Terminó tu tiempo, tú no vas a entrar. ¿A usted le gustaría algo así? Que después de mucho tiempo de alguna promesa que Dios haya traído a su vida, llegue el momento y le diga a Dios, mira, ¿sabes qué? Llegaste tarde o hiciste algo que no me gustó. Moisés no pudo entrar a la tierra de promesa. Mas sin embargo, el pueblo entró y entró con Josué. Acabamos de ver. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Estaban ya, habían pasado habían llegado del desierto. ¿Cómo pudieron haber llegado en el desierto? Cansados, desesperados, desilusionados, con desesperanza. Muchos de nosotros salimos de Egipto, pero a veces hay un problema, el Egipto no sale de nosotros. Y la pregunta aquí, ¿por qué dilataron 40 años en el desierto? Según los estudiosos, debieron haber dilatado entre 15 y 20 días al cruzar. O sea que 40 años pasaron cerquititititita de los límites del río Jordán sin darse cuenta. ¿Qué fue lo que no permitió que entraran en 15 a 20 días a la tierra de promesa? ¿Qué fue lo que sucedió? Te voy a decir lo que dice la Biblia. Dice que el pueblo dejó de escuchar su voz. El pueblo dejó de escuchar su voz. Amados, en estos últimos tiempos, el pueblo tiene que aprender a afinar su oído para escuchar la voz de Dios. Hay muchas voces que parecen ser que son la voz de Dios, pero no es así. Necesitamos como nunca antes escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue hablando a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se perdieron en el desierto porque dejaron de escuchar su voz. Y en el desierto es un tiempo que es necesario pasar, pero es corto, mis amados. La Biblia dice en 1 de Pedro, porque es necesario que padezcamos un poco de tiempo para que Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero es un corto tiempo. ¿Sabe qué pasa en el desierto cuando salimos? Dios forja carácter. Yo crecí en esta iglesia. Y yo aprendí mucho en forjar mi carácter. Yo recuerdo que yo aprendí muchas cosas de mi pastor, de Ernesto, en la formación de
carácter. Repita conmigo, crecer duele. El carácter es un paréntesis de formación y de madurez para tomar las promesas que Dios te ha dado, porque muchas veces no estamos preparados para ello. Y si tú no estás dispuesto a pasar un pequeño tiempo de preparación, carácter y formación, tomado de la mano de Dios y escuchando su voz, te vas a perder en el desierto. Y te voy a decir qué pasa en el desierto. En el desierto hay cansancio, hay deshidratación, ¿sí o no? Y donde hay deshidratación es porque no hay agua o no hay comida. ¿Y sabes cuáles son los efectos de un desierto? Te sientes solo, te sientes cansado. Una de las características más fuertes de un desierto es que alucinas. ¿Han visto las películas de los desiertos? Si o no, alucinan, ven carne, ven personas, ven pueblo, ven agua, ven cosas, pero no es la realidad. ¿Y sabes qué sucede en esta alucinación? ¿Sí? Vemos y oímos otras cosas en el desierto porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Y entramos en un proceso a donde en el desierto nos podemos perder años. Y cristianos que hemos salido de Egipto permanecemos en un desierto perdidos, alucinando. Y empieza una cultura de inseguridad, de prejuicios, de pensamientos, de ideas, de formas y de todo. Y de repente nos sentimos solos, creemos que todos están en nuestra contra y una cultura del prejuicio, una cultura de la insensibilidad, bien sensibilicitos, ¿verdad? Todo nos lastima, todo nos duele, todo esto, quejas, recuerdos, pleitos, enemistades. El pueblo estaba así. Esos 40 años estuvieron del nabo. Perdón, pero yo uso estas palabras, ¿verdad? 40 años en el desierto, pero al fin llegan y están a punto de cruzar el Jordán. En Josué capítulo 3, versículo 1, si vamos para allá, dice la palabra de Dios, estamos terminando. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Lo voy a leer de este lado. Y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora, ya estaban ahí y de repente Dios le dijo, esperen. Imagínate, ya llegamos, ya vamos a pasar. Ya estamos y le dice, esperen. Me encanta esta palabra cuando Dios dice, pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi clamor. La paciencia es una virtud que se tiene que añadir a nuestra fe. Y es algo que estamos perdiendo. Pero nunca perder de vista que necesito escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Amados, ¿estás escuchando la voz de Dios? Ahora, ahí el pueblo espera. Por tiempo no puedo llevarlos un poquito más, pero dice la palabra de Dios que entraron solo 2 espías. Y en ese tiempo el pueblo estuvo organizando, pero también el pueblo estuvo escuchando la estrategia que venía hacia Josué de parte de la voz de Dios. Porque Dios había prometido a Josué, como estaré con Moisés, estaré contigo. Solo te pido que permanezcas escuchando. Escuchar nos lleva a obedecer. Ahora, en los últimos tiempos se ha desatado una corriente muy fuerte en la que queremos escuchar la voz de Dios muchas veces a través de muchas personas. Sí, Dios está hablando a través de personas. Dios habla a través de profetas. Dios habla a través de su palabra. Pero la forma más eficaz y la más poderosa y la mejor forma que nosotros podemos tener para escuchar su voz es a través de nuestra conexión con el Espíritu Santo. Por eso las oficinas de consejería están repletas. Perdónenme. Porque queremos escuchar la voz de un consejo de alguien porque no estamos escuchando la voz de Dios.
Nosotros estamos aprendiendo que cuando llega la gente, le decimos, vente, vamos a orar. Que Dios te hable cuál es la decisión que tienes que tomar. Estamos aprendiendo a escuchar su voz, porque en medio de escuchar su voz, sí, tenemos dirección. Podemos llegar a nuestro destino y podemos tomar la tierra que Dios ha prometido. El pueblo estaba en el Jordán. Dice la palabra de Dios que era necesario cruzarlo. Y aquí en el Jordán, no sé si me ayudan con el piano, comienza una nueva etapa y el cumplimiento de las promesas de Dios sobre su pueblo. Era una nueva generación, una generación que había aprendido a escuchar su voz. Me encanta en el capítulo 2 del libro de Josué cómo Rahab, una mujer, escúcheme bien, una mujer que dice la Biblia que era una ramera, no porque tuviera un puesto de ramas en una esquina. Una ramera era una mujer de moral distraída, podríamos decir, ¿verdad? De una reputación no tan en aquella época. Imagínense en aquella época. Qué fuerte. Pero me encanta una parte del capítulo 2 a donde dice que esta mujer escuchó lo que Dios hizo con el pueblo. Y esto hizo que esta mujer, no siendo del pueblo de Israel, era una mujer cananea. Canaán era una población llena de pecado. Llena de pecado. Había sacrificios a ídolos, sacrificaban a los niños, promiscuidad sexual, o muchas cosas. Y esta mujer dice que escuchó, se ha escuchado lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y lo que ella escuchó la convenció de quién era el Dios de los judíos. Y lo que ella escuchó la llevó a una convicción de arrepentimiento para conocer a Dios. Me encanta, porque vemos desde el Antiguo Testamento su gracia. Para quienes dicen que la ley, desde el Antiguo Testamento vemos la gracia de Dios apuntando al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Josué, la palabra Josué es Joshua, perdón, y que significa hombre que salva. Y desde ahí Josué está apuntando al Salvador, a Cristo Jesús. Moisés representaba la ley, no pudo entrar bajo la ley, tenía que entrar a través bajo la gracia. ¿Sabe? Su gracia nos sigue alcanzando. Su gracia se está moviendo en nuestras vidas. Aún es tiempo de reconocer que Jesús ha prometido una tierra diferente para cada uno de nosotros. Cuando los espías regresaron, hablaron con Josué, dice la Biblia que el pueblo cruzó. Después ellos toman la tierra de promesa. ¿Sí? Jordán significa un nuevo pacto, un nuevo comienzo, una bendición cumplida en el pueblo. Y ahí en el Jordán el pueblo es revestido de poder y autoridad, con un cambio de mentalidad. Un pueblo que había estado acostumbrado a estar en el desierto se quejaba de todo. ¿Conoce cristianos que se quejan de todo? Yo era uno de ellos. Hasta que Dios me dijo, deja de escuchar voz de hombre y escucha mi voz para que no te confundas. Deja de escuchar voz de hombre para que no te confundas, escucha mi voz. Cuando empecé a escuchar a Dios, Dios empezó a reorientar
mi caminar. En un largo desierto, por cierto. Porque ¿sabe qué? Esa es la circunstancia de muchísimos cristianos hoy en día. Desierto. Y seguimos sin madurar. Y mientras sigamos sin madurar, pues no vamos a entrar. Al fin, el cuarto, tierra de promesa. Con esto termino. Tierra de promesa. Dios cumpliendo su plan y su propósito. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Hay tantas voces que escuchamos que nos están llevando a un cristianismo ideológico. Todo está aquí. Todo está aquí. Pensamos como piensan los cristianos, tenemos ideas de cristianos, argumentos de cristianos, doctrinas de cristianos, hablar de cristianos, todo está aquí. Pero si esto no baja aquí, no hay un quebrantamiento de nuestro corazón. Todo esto, que es una renovación de nuestra mente, de acuerdo a Romanos capítulo 12, tiene que bajar acá. Y cuando esto baja, es cuando entramos a la tierra prometida. Y un cristiano es un cristiano verdadero, que puede establecer su reino aquí en la tierra. Póngase de pie. Vamos a orar. Yo no sé en qué etapa estás. Comenzamos esta reunión, esta plática, con una promesa de Dios sobre nuestras vidas, que heredemos bendición. ¿Cuántos quieren heredar bendición? Ok, los pasos para heredar bendición. Salir de Egipto. Le voy a decir algo, pero que Egipto salga de nosotros. No se trata de un cambio de código postal. Tampoco se trata de un cambio de mentalidad. Sí hay una renovación de nuestra mente, pero no termina ahí. Nuestra renovación de nuestra mente tiene que quebrantar nuestro corazón. Y solo sucede cuando afinamos nuestro oído para escuchar a Dios y decirle: aquí estamos. ¿Está usted en Egipto? Es un tiempo para salir de él. ¿Está usted en el desierto? Usted ha salido de Egipto, pero dice: pues no vivo tierra de promesa. O ya estás cruzando el Jordán. No sé cuál sea tu posición. Quiero terminar con una oración. Si sigues siendo esclavo del pecado, es necesario que tú oigas la voz de Dios, que ha prometido bendición para tu vida. Y en esta mañana yo quiero orar por ti. Si este es tu caso, yo solo quiero que levantes tu mano rápidamente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Muchas manos más. Les voy a pedir una segunda cosa. ¿Sí pasan aquí? ¿Ok? Sal a un pasillo inmediatamente. Tenemos solo unos minutos. Sal rápidamente a alguno de tus pasillos. Ven aquí, yo quiero orar contigo. Y lo dije muy bien, queremos orar contigo. Porque muchas veces quiero que me le ore. No. Yo estoy aprendiendo a orar con la gente, no a orar por la gente. Sí, la Biblia me enseña que oremos por la gente, pero nos hemos hecho codependientes de las personas. Dios quiere que tú aprendas junto conmigo a buscarle a Él, y que Dios pueda llevarte a una tierra de promesa diferente, a donde su voluntad, llamada propósito, se cumpla a través de escuchar su voz hoy en esta mañana y decirle a Él que venga a tu vida, te saque de Egipto. Si estás en un desierto, quiero decirte, escucha su voz
y saldrás pronto para cruzar Jordán. Ustedes que están atrás, extiendan sus manos y vamos a orar. Yo sé que hay unas personas que todavía siguen saliendo. Vengan, no tengan miedo. No es para avergonzarte, tampoco es para pedirte algo. Dios no pide, Dios da. Lo único que Dios te pide es obediencia y que aprendas a escuchar su voz. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana estamos aquí para reconocer que somos pecadores. Mi pecado me ha apartado de ti. Pero hoy, en esta mañana, reconozco que tú eres mi Salvador, que tú viniste a la tierra para establecer en mi vida tu reino. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados y declaro que de ahora en adelante soy una nueva criatura, caminando hacia mi destino, que es la eternidad. Te recibo y declaro que tu bendición es tomada en mi vida por herencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. A mi izquierda hay unas personas que le están saludando. Ellos quieren estrechar su mano si gustan pasar. Si tú hiciste esta oración por primera vez, no te avergüences, pasen allá al fondo. Es un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias. Wow, qué bendición. Pues 11:30, no se olvide, tenemos ministración para lo que es la enseñanza de despertándonos a los dones del Espíritu Santo. Hace 8 días hubo un derramar del Espíritu tremendo. Todas las personas que pasaron fueron bautizadas en el Espíritu, hablaron en otras lenguas, y hoy vamos a seguir ministrando estos dones. Así que ustedes que están en esta enseñanza, véngase 11:30. Las personas que están aquí al frente también están para recibirles, para ayudarles, para orar por ustedes, visitarles, en fin, están aquí para eso. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos, nos vemos en un momento. Gracias. Expande.